La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Volvemos al panel de hace 2 domingos. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos estuvimos hablando acerca, y ya 3 y 4 domingos, este mandamiento, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Pero Pablo añade allí, en Colosenses y en Efesios, que los padres tampoco deben de exasperar, molestar a tal forma a los niños de que se resientan. Bien, entonces esto, si vamos a la palabra en su sentido completo, porque hay algunas personas que sacan una frase y allí se quedan. Como hay un versículo que la repite varias veces Salomón: saca la vara. Yo estuve en una hacienda y con mis chicos una vez y voy a sacar a la mansa guapo. Bueno, si yo hago eso en Caracas, me llevan directo. Okay. Entonces lo que necesitamos es ver qué es lo que significa eso. Si lo tomo literalmente, como en Singapur, acaban de poner preso, en Arabia Saudita, a alguien y le dan 299 latigazos, más la cárcel. Bueno, yo creo que ni sobrevive a los primeros 50. Así no los asesinan o los ahorcan, pero los acaban con latigazos. En fin, ¿qué es esto? Una vez estuve en la casa de un pastor, cuando yo era chico, con la familia, y él, como muy orgulloso, dijo: miren, vengan al baño que aquí yo les muestro este cuero. Y si uno de los míos se sale, un cuerazo. Bueno, algunos de ustedes vienen de aquella escuela del pasado. Vivíamos frente a una, en las acacias, y enfrente había una señora y su esposa, gente hoy día muy ya ancianos, y tenían como 8 o 10 hijos, y cuando uno fallaba y todo el mundo decía que no era él o ella, los armaba en una fila y ¡pac! Y les daba a todos para estar seguro que le había dado al que era. Entonces, o segura. Bien, hay muchos estilos de hacer correcciones. Hemos estado hablando con el famoso panel. Por favor, ustedes que yo he mencionado, invitado, pasen al panel, a Menotep, Noemí, creo que a William, a Manuel, a Oscar, no sé si Alvis está aquí, no te veo. Estás aquí, Alvis, muy bien. Yo había invitado a otra persona, Ronaiker no puede estar en este culto, la doctora Bartoli, no estoy seguro de que haya llegado. En fin, aquí están, escogidos así, y van a hablar de su corazón. No han venido con una tesis ni una conferencia, sino van a hablar. No, ellos no pretenden ser palabra de Dios, ¿verdad que no? No lo pretenden ser. Puede ser que algo de lo que puedan decir sea una palabra de Dios para muchos, o una ayuda, una instrucción. El domingo pasado, en este tema de la formación de los niños, se dijo mucho que movió a muchos en el culto y que fue importante. Y hablamos acerca de los hábitos a formar en los niños, qué hacer con la basura, qué hacer con el tiempo, qué hacer con la comida, qué hacer con la ropa, muchos hábitos que se van formando desde pequeñitos. Y inconscientemente esos hábitos
si uno es constante, van estableciendo patrones de conducta. Otros no solamente hábitos, sino disciplinas de perseverancia, de cumplir con lo que uno ha empezado, de hacer todo en un horario, que ayudan a que la persona complete, haga y sea feliz con los logros que ha hecho en la vida. Y eso es importante empezarlo desde pequeño para que el niño pueda ver que sí puede hacer porque su estima está involucrada, sus capacidades están involucrados y el niño va aprendiendo lo que puede hacer o que es capaz de hacerlo. También empezamos a hablar, estoy así corriendo, porque no quiero quitarle tiempo, hablamos de valores y que se instruyen, que se van formando valores de solidaridad, de tolerancia, de respeto, de afecto, de relaciones sanas, de valores bíblicos, valores espirituales, toda una formación que estructura la personalidad de este pequeño en la vida del niño. Le da estructura para que tenga pisos del cual pueda generar conductas y transferirlas a otras partes de la vida, sea adolescente, etc. Y todos vivimos esta vida a través de nuestros hijos hasta llegar a la, vamos a decir, madurez, o adulto, y por fin se dan cuenta nuestros hijos de que uno sabe algo. Quizá en la mitad del camino dice, papá no sabe nada. Pero más adelante, oye, sabe más de lo que yo pensaba. Y sí, más sabe uno por viejo que por diablo, ¿no? Uno sabe algo. Bien, queremos tocar hoy algo que tiene que ver con cómo se establecen reglas, direcciones o órdenes, cómo ordenar la vida. Y segundo, cómo respaldar o fortalecer conductas muy buenas y qué hacer para corregir conductas inapropiadas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos libros, pero es como para hacerles decir, oye, yo no sabía tanto, yo necesito formarme y animar a los que están empezando a formar su familia a indagar, a ver, oye, ¿qué tengo que aprender yo? Quizás no tuve la formación necesaria y necesito aprender y no simplemente hacerlo al azar o de una forma reaccionaria, sino ver qué puedo hacer. Así que estamos ante un tema importantísimo que podríamos pasar aquí unas buenas hora y media, 2 horas y tenemos 15, 20 minutos. Así que vamos a ver unos versículos que tienen que ver con la instrucción de los múltiples. Proverbios está lleno. Por ejemplo, Proverbios 22, el versículo 6. ¿Qué dice? Instruye al niño que en su camino. Instrúyelo, fórmalo en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará. O sea, dale estructura al hijo. Pero fíjense que es un singular. Cada persona tiene su camino en la vida. Yo puedo tener 10 hijos, pero cada uno de los 10 tiene su individualidad con la que Dios lo ha hecho. Yo tengo 2 hijos y el uno es muy distinto al otro. Pero entonces hay ciertas cosas que son básicas para ambos, pero hay ciertas cosas que yo no puedo hacer lo mismo del uno con el otro. Por eso es tan sabio Salomón cuando dice, instruye lo que su camino. Entonces uno necesita sensibilizarse. ¿Y cuántos saben que sus hijos son distintos? ¿O son todos igualitos? No, no son igualitos. El uno, ay, el otro. El uno es un poeta, el otro es un ingeniero.
Tienen una mente cuadrada o una mente tan poéticas y tan visionarias. Bueno, bien. Otro versículo. Hebreos 12, el versículo 6. Simplemente para decirles, mira, la Biblia, parte de la vida cristiana es aprender a vivir. Y se aprende a vivir desde chiquiticos. No es cuando uno esté grande, es una forma de vivir. Entonces, mis hijos se criaron en un hogar en que hablar de Jesús era normal. Además de ser hijo de pastor, tienen que venir a todos los cultos, todos. Pobrecitos, ¿no? Y pobrecito yo porque me pasó lo mismo a mí. Entonces, vamos, léanlo. Porque el Señor, o vamos a decir, el papá al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo el que, ¿qué? Tiene por hijo. La palabra azotar ya no cabe en el siglo XXI. No se puede azotar porque te manden directo, pero sí hay forma de corregir. Yo puedo decir, mira, esta noche no sales. Has irrespetado la casa, esta noche te quedas. O, esta semana no hay mesada. ¡Ah! No hay mesada. ¡Ah! Bueno, está bien, ya fallé. ¿Okay? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo? El que ama, ¿qué? Corrige. Uno más, Lucas 2, versículo 52. Fíjense, Jesús nació adulto. ¿Nació adulto? No, ¿nació qué? Bebé. Así que vean a Jesús en un hogar y un carpintero con una mamá piadosa que tuvo hermanos y que tuvo que estar allí. Y además iba con los padres al templo y conversaba con los eruditos y hacía preguntas y crecía igual que los hijos suyos, igual que todos nosotros, se formaba. Léanlo conmigo. ¿Jesús qué? Crecía en sabiduría. Uno, ¿sabe qué? Uno aprende mucho de los golpes de la vida, o de los problemas, o de las crisis, o de los enigmas, de los misterios. Y uno aprende, y aprende sabiduría de ellos. Jesús crecía ¿qué? En sabiduría y en estatura moral, estatura física, estatura social, y en ¿qué? Gracia para con Dios y para con los demás. Hay gente que no es graciosa nada, sino unos amargados, y aprendieron a estar amargados, a pelear. Siempre una pugna, algo negativo, una crítica. En vez de aprender a decir lo que uno quiere decir con gracia y con firmeza. Trabajar en gracia no quiere decir que uno es débil. Trabajar con gracia abre la puerta que el otro converse, hable, oiga, y uno le da espacio a la otra persona. Bien, por ahí nos quedamos. Entonces, vamos a hablar de esto hoy. Y sin embargo voy a leerles unas preguntas que nos hicieron durante la semana. Y de repente alguno de ustedes dice, no, esa pregunta yo la quiero contestar. Pero vamos a mantenernos siempre un poquito en el tema de hoy, de reglas, órdenes, etc. Pero aquí, muchos nos mandaron sus opiniones de gratis. Otros nos mandaron unas preguntas. Aquí hay algunas preguntas que nos enviaron. Buenas preguntas. ¿A quién debe obedecer un niño cuando vive en un grupo multifamiliar? ¿Entendieron la pregunta? Ok. Y si no se responde hoy, vamos a ubicarnos en otros domingos.
Primera pregunta. Segundo, ¿qué hacer cuando los padres tienen distintos criterios para la crianza de los hijos? ¿Qué hacemos? 3. ¿Cómo puede una familia cristiana enfrentar los antivalores en los cuales son reconocidos como valores por esta sociedad? ¿Entendieron? Sí. 4. ¿Cómo mediar en la crianza de los hijos cuando los abuelos quieren meterse en el asunto y ser parte activa de la forma de criar? ¿Qué hago con el abuelo? ¿Qué hago con la abuela? Que se quieren meter porque mi hijo no sabe criarte. Bien, ¿qué hacer con ellos? Bien, por ahí nos vamos. ¿Estamos listos? Fíjense que ellos van a empezar y tienen la libertad en algún momento de hacer una pregunta si el tiempo nos lo da. Si no, tendremos que abrir el espacio, así que no se preocupen. Empezamos con nuestra hermana Fuentes, Alvis. Después de Alvis, quien levante la mano primero, después de Alvis. Buenos días, hermanos. Bueno, Santos y yo somos padres de 2 varones, uno de 18, uno de 21, por lo tanto 20. Ya nosotros hemos pasado por ciertas etapas. Una de las cosas importantes que yo quiero recalcar acá es que nuestra cultura latina está muy permeada por el castigo físico. Todo está asociado a que si el niño se porta mal, le doy un pellizco, le doy un coscorrón, le doy un cholazo. De hecho, mucha gente avala esto. Ya, como dijo el pastor, la ley prohíbe el castigo físico. Entonces, ¿qué hacer? Yo he hecho énfasis en lo que yo he aprendido y me ha funcionado. Y les refiero que la disciplina puede ser preventiva o puede ser correctiva. La disciplina preventiva hace que yo camine en ese instruye a tu niño en su camino. Es un tiempo largo que requiere esfuerzo por parte de nosotros, pero que con el tiempo va a traer beneficios, especialmente cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia. Nos vamos a aliviar muchísimos dolores de cabeza. La disciplina correctiva casi siempre es una intervención porque nuestros hijos se saltaron la preventiva o una intervención en crisis. En la disciplina preventiva yo nombré las normas fundamentales y las normas complementarias. Las fundamentales están asociadas a principios y valores que ustedes los consiguen en la Biblia. Yo dije como ejemplo, no mentir. ¿Ok? En esa disciplina preventiva, yo hago un trabajo de tiempo y en la disciplina correctiva intervengo. ¿Sí? ¿Sí lo copian? Ok. Entonces, lo importante es que esto con el tiempo va a crear estructura en los niños. Quiero leerles este pasaje de la Biblia que dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y dice también que las atarás como una señal en su mano y estarán como frontales en sus ojos y las escribirás en los postes de su casa. Quiere decir que las normas tienen que ser visuales, tienen que ser constantemente repetidas. Y con el tiempo, cuando los niños se empoderan, empoderarse es que las conocen, saben qué significan y las accionan. Yo puedo ir cambiando las normas en la medida que ellos van creciendo, pero las normas siempre tienen que ser pertinentes a las necesidades familiares. Básicamente eso sienta un piso en la familia y ayuda a que los niños aprendan a autorregularse, a ser interdependientes, es decir, siempre saber que dependen de, pero que también tienen que ser independientes y corresponsables con sus propias tareas y con sus propios valores. Y que esas cosas van a tener consecuencias, sí, porque la Biblia también nos enseña a nosotros eso. Entonces, en la medida que nosotros enseñamos todo ese trabajo que a veces nos cansa, pero tenemos que ser perseverantes. No es que hoy digo una cosa y mañana digo otra, porque eso confunde. Eso va a traer una familia sana,
y hago mucho énfasis que esto se establece muchísimo en lo que es el altar familiar. Cree en el altar familiar y eso va a traer un valor agregado a la familia y a la sociedad. Te voy a hacer una pregunta, Alvis. Ajá. ¿Alvis sabía esto toda la vida? No, ¿O tú tuviste que aprender esto? yo tuve que aprenderlo, sí. Ok. Porque ustedes están oyendo una persona que fue aprendiendo. Algunos dicen, oye, pero ella sabe tan. Pero cuando yo la conocí, no tenía idea. Y lo que sufrió de niño fue tremendo. Así que no vaya a pensar, es que yo no puedo hacer nada. No, no se ponga en ese cuadro, porque si se pone en ese cuadro, se quedará ahí. ¿Ok? Uno va creciendo y aprendiendo. Seguimos. ¿Quién quiere ser próximo? Manuel. Bendiciones, hermanos. Complementando el tema, verdaderamente ser padre no está escrito. Vamos aprendiendo, como bien dice el pastor. En mi caso particular, la disciplina tuvo un concepto muy firme. No fue precisamente en casa, pero crecí en un hogar llanero, pero crecí en la escuela militar. Y por supuesto, cuando somos formados en la academia militar, aprendemos a dar órdenes precisas y a que se nos obedezca. Cuando llegué a mi matrimonio, tuve que negociar. Mi esposa tenía un proyecto de vida, yo tenía otro, y tuvimos que ponernos de acuerdo. Pero en esa conversación diseñamos lo que queríamos como hogar y nos pusimos de acuerdo para que así se cumpliese. Después de 15 años de matrimonio, yo quedé viudo. Y apareció una persona de 85 kilos dirigiendo a una niña de 9 kilos y yo no podía aplicar la disciplina con ella. La hubiese partido de la primera nalgada que le hubiese dado. Entonces, tenía que diseñar, estaba claro lo que quería, pero tenía que diseñar una conducta disciplinaria completamente distinta a la que yo sabía. Yo sabía que un soldado falla y hay que meterlo al calabozo, puedes meterlo en una piscina durante 5 horas maltratos físicos para que obedezca. Pero a mi hija no le podía hacer eso. Es una desgracia que una persona se le muera a la mamá y el que quede con ella le quede echando palos, o sea, imposible. Entonces mi hija tenía 4 años y tenía que entenderme. Y yo comencé a darle órdenes precisas, a apoyarla, a ganarme su confianza, a que sintiera mi amor, a practicar la ternura, que no es algo que yo sabía practicar. Y así fuimos aprendiendo. Sin embargo, el hecho de dejarme guiar por la palabra, el hecho de comunicarme con ella, de animarla, de darle ejemplo, ella pudo comenzar a seguir instrucciones. Por supuesto que la firmeza en el hecho de dar una instrucción y saber que la desobediencia tenía una consecuencia, por lo menos fue un caso muy frecuente nosotros cuando en segundo grado, cuando comenzó a aprender a multiplicar. La tabla se le hacía súper difícil. Bueno, los televisores de mi casa estuvieron apagados por 9 meses, porque no era un castigo inmediato, era hasta que se aprendiera la tabla. Entonces yo me ponía con ella a estudiar cada noche después de la palabra y cada día la ayudaba, pero cuando ella aprendió a multiplicar y se sabía toda la tabla de memoria, hubieron paseos, la animé, hubieron regalos, pero hasta que no se aprendió la tabla, eso no sucedió. Nunca le llegué a pegar, pero 9 meses sin televisor en casa fue duro para todos. Lo sufrió la familia, porque todos estábamos en la misma condición. Para mantener la moral, tuvimos que, toda la familia, o sea, hablaba de mis sobrinos que visitaban casa y yo, nadie veía televisor, estábamos aprendiendo la tabla. Y créanme que toda la familia le ayudaba por amor a ver el televisor. Pero así se mantuvo y me mantuvo firme en eso. Bueno. Hermano José Hernández, uno de los ministros de la iglesia, ferretero de profesión, perdón, no de profesión, de trabajo, y veterinario de profesión. Amén. Yo la semana pasada no, cuando tuve la oportunidad del primer panel que estuve aquí, yo les informé, a lo mejor muchos no estaban en ese tiempo, de que mi mamá fue mi mamá y mi papá. Cuando era mi papá, era mi papá.
me daban mis buenos azotes. ¿Ya? Eso yo lo aprendí y a medida que uno va avanzando, crece, y ahora que estoy en el Señor he crecido más todavía. Pero en realidad lo que quiero hablar es una de las preguntas, pero al revés. Ellos preguntan, ¿qué harían los padres con los abuelos que son demasiado alcahuetas, digamos así, ¿verdad? Yo diría al revés, ¿qué hacemos los abuelos con los padres cuando no dirigen bien a sus hijos? Es otra faceta, ¿verdad que sí? Nosotros, mi esposa y yo, tenemos ahorita esa vivencia. ¿Por qué? Porque mis hijos actualmente viven con nosotros y cada uno tiene sus hijos. Tengo 3 nietos y los 3 tan pequeños. Y vemos algunas maneras como ellos corrigen a sus hijos y tenemos que hablar con ellos. O sea, nosotros hablamos con nuestros hijos. Yo hablo con mi hija, mi esposa también, hablo con mi nuera y le digo, mira, la forma como tú estás corrigiendo al niño no es así. Debe ser así, 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 asado. No porque yo sea más inteligente, más sabio, sino que la experiencia que ya yo tengo me lleva a ese nivel de que yo pueda dirigir a mis hijos de cómo ellos criar a sus hijos. En todo momento siempre les enfatizo que lo primero que tiene que estar es el amor. Acabamos de leer que el padre en amor disciplina a sus hijos, ¿verdad? Y aunque habla de la palabra azote allí, el azote no es necesariamente, usted dijo otra palabra, pero nosotros le decimos a la correa Pedro Moreno. Quita lo malo y pone lo bueno. ¿Okay? Pero en amor se disciplina mejor a un niño. Se le enseña, se le corrige, se le instruye. Muchas veces un niño, es como dice el pastor que dice, o como dice la palabra, instruye al niño en su camino, no en el que tú quieras, es en el de él. ¿Okay? El niño tiene su individualidad, él tiene sus deseos, su sueño X, muchas cosas, es su carácter. Y entonces en ese carácter nosotros tenemos que amoldarlo y dirigirlo por ahí por la forma más correcta, pero en amor. Siempre el amor por delante. Cuando uno ama, disciplina correctamente, sin herir sentimientos, sin herir físicamente, sino de una manera que el niño vea que las cosas que uno les enseña lo lleva por un buen camino. Como estaba diciendo el hermano, que a veces le quitas el televisor, le quitas esto, esa es una manera. A veces nosotros sabemos por nuestra propia convivencia, porque tenemos un padre que nos ama, pero nos deja pasar por pruebas, ¿verdad que sí? Y esa prueba es, ¿por qué estoy pasando por aquí? Pero al final de esa prueba uno ve que es una enseñanza que el Señor nos quiso dar. Muchas veces uno ve que un niño no le repite miles de veces, no hagas esto porque te puede pasar aquello. Cuidado, no lo hagas. Llega un momento en que uno deja que lo haga. Claro, mientras no sea un peligro para el niño, ¿no? Pero uno deja que lo haga y cuando le sucede, ¡pam!, te lo enseñé. Y le aseguro, ese niño no lo vuelve a hacer. No lo vuelve a hacer y comprende que cuando ya uno le habla de una manera, ya no es porque le estamos diciendo que algo le puede pasar. Sobre todo, quiero decirles esto, yo vivía una vida muy desordenada y tengo un Padre Celestial que me ama tanto, que la vez que me habló, me regañó, pero con un regaño lleno de tanto amor, que hizo que me corrigiera en mi vida y aquí estoy. Amén. Noemí, anciana de la iglesia, educadora toda la vida, en un campo de esos que a algunos nos encanta y a otros se nos hace difícil, biología. Buenos días, mis hermanos. En realidad, cuando me senté aquí, el pastor me dijo para hablar del amor y la disciplina hacia los niños. Los niños y los jóvenes han sido mi vida todo el tiempo. Desde que yo nací, tuve la maravillosa vida de formarme en un hogar cristiano, donde estaban mis padres,
mi abuela, mi bisabuela, y eso fue algo muy importante para mí y para mis hermanos. Nosotros somos 9 hermanos y yo tengo en mi mente y en mi corazón que la vida que nosotros teníamos, que mi papá, somos del llano, del estado Guárico, y allá en una casa grande, allá en un corredor inmenso, mi papá nos sentaba todos los días, en cualquier hora, cuando lograba reunirnos a todos, porque eran 6 varones y 3 hembras, y nos sentaba allí en el suelo, allí en el corredor, y nos abría la Biblia, y nos decía, tenemos que tener la palabra de Dios en todos los días de nuestra vida. Mi papá, mis hermanos, crecimos, estamos todos vivos, cada quien está en su camino, como dice la palabra de Dios, pero nunca se han olvidado de esa palabra. Y cada vez que yo hablo con ellos, porque otra cosa que nos enseñó mi papá y mi mamá fue la unidad en la familia. Tenemos que ser unidos, estemos donde estén, todos estamos dispersos, pero mientras estaban ellos vivos, todos los días nos faltaba sonar el teléfono para mi mamá o para mi papá, que mi mamá murió primero que mi papá. Y esa unidad, mi papá, las últimas palabras que él me dijo fue, Noemí, no dejes que se rompa la unidad en la familia. Y eso fue, no había disciplina, porque mi papá sí castigaba, él decía, los varones los castigo yo. Y mi papá siempre los llamaba a la reflexión. Y allí están. Hay algunos que están en los caminos del Señor, pero la palabra está sembrada. Y cada vez que yo hablo con ellos, yo les recuerdo. Recuerdan las palabras de mi papá y de mi mamá. Y de mi abuela, porque fue algo muy bello sentir la formación también. Nos formaba, mi abuela decía, con la disciplina, en la mesa te debes sentar en esta forma. Y cuando llega la hora de la comida, eso es sagrado, vamos a estar todos juntos. Esa formación, yo sé que se ha perdido. Y para mí, después cuando formé mi hogar, que no tuve 5 varones, y formar esos muchachos era bastante terrible, porque en este momento, que ya ha cambiado mucho, que ya ha cambiado mucho, para mí, yo estaba en el pedagógico, porque ingresé al pedagógico después que tenía los 4 niños, porque ya trabajaba en educación, pero no había pensado en ingresar al pedagógico, pero un buen día decimos, vamos para el pedagógico. Bueno, para estudiar no solamente biología, química y ciencias de la tierra, y con 4 niños ahí. Bueno, ¿qué hacía yo? Antes de irme para el pedagógico, los levantaba, nos formábamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y todos tienen que tener una responsabilidad. El que llega primero va a hacer tal cosa. Y así fue. Como eran tan tremendos, dije, tengo que buscar una forma de encaminar a estos muchachos. Bueno, me fui por la natación. Yo llegaba, vámonos para natación. Después había uno que era terrible, David. Ese hacía cosas que se subía a un árbol, se subía a esto, y yo decía, ¿qué hago? Bueno, vamos a inscribirlo en gimnasia. Fue uno de los mejores gimnastas aquí. Y los muchachos, bueno, allí están, gracias al Señor, están todos allí. Le decía yo, uno se fue ahora para Santo Domingo, y el día que se fue yo le dije, bueno, yo no estaba de acuerdo, pero ese es su camino. Y el Señor tiene planes que uno no sabe. Daniel se ha ido para allá, para Santo Domingo, y un día me llamó y me dijo, mamá, arreglé mi vida con el Señor y me voy a bautizar. Y el siguiente día me mandó una foto bautizándose allí. Y yo le digo, bueno, el Señor sabe todas las cosas, pero no podemos olvidar lo que son los niños. Son pedacitos de carne que van allí, que nacen, y que nosotros tenemos que formarlos con amor, corregirlos, encaminarlos, crearles el hábito de comer, el hábito de vestirse, el hábito de caminar. Hay muchas cosas. Eso nunca se me olvida de mi abuela, porque ella, cuando uno se sentaba, la forma de sentarse es esta. Y fueron cosas muy hermosas y cosas que uno no puede olvidar. Por eso en esta mañana
yo le digo a los padres y a las madres, la situación ha cambiado mucho. Es difícil, tenemos que luchar hasta con la escuela, porque ya no tenemos la autoridad que teníamos antes de corregir un niño en la escuela. Pero es mayor el trabajo para ustedes, mayor el trabajo porque tienen que aprovechar el tiempo en la casa para amarlos, sobre todo para amarlos, porque el amor es el que todo lo puede y con amor podemos corregir, podemos formar, podemos llevar a estos muchachos y la ayuda del Señor Jesucristo. Porque Él ha sido mi guía, Él ha sido mi ayuda, Él es el que por Él estoy aquí. Amén. Y he pasado por momentos difíciles, pero Él me ha ayudado a formar y a levantar esa familia. Amén. Así es que estamos aquí a la orden, que Dios les bendiga y los guarde y los ayude a seguir adelante. Amén. Amenhotep, criado en esta iglesia desde el 60 y tantos, profesor universitario, filosofía, no voy a decir político, pero ando por ahí. Y todavía sigo estudiando, estoy ahorita haciendo una licenciatura en educación, ya la estoy terminando, me estoy presentando mi última materia. Pensé que era muy bueno prepararse para instruir a jóvenes, porque no era solamente ser profesor sin haber estudiado pedagogía, sino pues ahora hay que ser licenciado en educación para poder enseñar mejor. Soy fruto de instruye al joven en su camino y aun cuando llegue a viejo nunca se apartará de ella. Crecí en la iglesia de las Acacias desde muy pequeño. Cuando mamá llegó a la iglesia, pues de ahí no salimos nunca más. Ya íbamos a la iglesia el lunes, iglesia Buenas Nuevas, el martes oración, miércoles Buenas Nuevas, jueves estudio bíblico, viernes había cultos de damas y caballeros y nosotros los jóvenes entonces queríamos enseñar a las personas analfabetas. Entonces, una excusa más de estar dentro de la iglesia. Los sábados teníamos el culto de sociedad de jóvenes y el coro. Domingo teníamos un día muy agitado, en la mañana escuela dominical, después teníamos el devocional, después teníamos ensayo de coro, salíamos a almorzar, culto de barrio a recibir piedra, regresábamos a las 6 a la iglesia, a la sociedad de jóvenes y después teníamos el devocional hasta las 10, 11 de la noche. Pero vivíamos aquello y era importante para nosotros formar parte de esta iglesia. No era yo solo, eran mis hermanos, pero éramos un grupo de jóvenes que todavía nos mantenemos y Samuel conoce, que fuimos todos instruidos en la iglesia. Mi mamá era algo muy importante, era decir la verdad y poder escuchar. Era importante el tiempo que se le da al hijo. No es una situación de que no hay tiempo para el hijo, hay que saber y hay que escucharlo, porque no solamente el padre es el que tiene la razón y te voy a decir y te voy a decir. No, hay que escuchar qué me vas a decir para yo poderte decir. Y era importante. Enseñé a mis hijos en esta situación y yo tenía el varón mío tremendo, hacía cosas, pues, pero decía, yo tengo que hablar con mi papá porque él tenía que decirme la verdad. Le rasparon una vez en quinto año porque se enamoró, la novia no pasó, él se dejó raspar para repetir con ella. Pero que lo que llegó a esto es porque él tenía la suficiente confianza de decirme la verdad, porque yo le había enseñado que lo importante era la verdad. Pero como me dijiste la verdad, yo no te iba a castigar, porque me estás diciendo la verdad. Y entonces, pues, vamos a llegar a qué tenemos que hacer. Entonces, bueno, merezco el castigo. O sea, él mismo se castigaba. Pero que mamá nos enseñó formas de vivir. Nos enseñó que lo más importante era el poder del Espíritu, de la fe, de tener la fe. Y nos enseñó que nuestro cuerpo era un santuario donde mora el Espíritu Santo y se comunica con nosotros. Eran tres cosas importantes para nosotros. Mi hermana los conserva, pues yo lo conservo. Mamá tenía una manera de predicar muy
a rajatabla porque ella predicaba y ya te tienes que entregar. O sea, no era que mañana tú vas a decirme que sí, no, ya oramos y te entregaste y ya. Yo no soy así, me enficí. Me fui a hablar con la gente, le predica y ya te tienes que entregar. Entonces, pues nos enseñaron todo esto, y esto de decirle, pues hago toda esta referencia, que instruye al joven en su camino, nunca se va a perder. Nunca, nunca, nunca. Soy ejemplo de esto por 58 años, 59 años. Mis hermanos que se criaron con nosotros, los hijos de los Pacheco, de la Sánchez, de Pérez, de Edita Pérez y Elizabeth Pérez, todos nos conseguimos, David Guerra y tanta gente que tomamos aquello de instruye al joven en su camino. Fue muy importante la iglesia, fue muy importante lo que mi mamá aprendió de ellos para transmitirnos a nosotros. Y alguien muy importante en la vida nuestra en la iglesia fue la hermana Ruth. La hermana Ruth se encargó de enseñarnos a Tito y a Timoteo, donde te enseñaban normas, costumbres, hábitos, todo esto. Y era importante. La hermana Ruth estaba pendiente de que todos los jóvenes de la iglesia en aquel momento fuéramos testigos de aquello, de aprender hasta cómo vas a agarrar algo para comer, un cubierto, cómo te vas a sentar, cómo te vas a vestir. Y a veces muchas iglesias nos criticaban porque las muchachas eran muy arregladas, muy bonitas, muy todo. Y la hermana Ruth decía, ustedes se tienen que maquillar, arreglar, bonitas. Porque si tú vas a servirle al Señor, tú vienes a la iglesia de la mejor manera para servirle al Señor. Tú tienes que venir mejor vestido, mejor arreglado. Entonces era muy importante para nosotros esta parte. Nosotros aprendimos normas, hábitos y costumbres. Las normas, cuando transgredíamos las normas, pues nos daban palo. Los hábitos, pues lo que aprendemos normalmente, hacer las cosas bien o no. Las costumbres, aquellas que tradicionalmente hacemos, hallacas, fiestas, Semana Santa. Nos enseñaron todo esto y lo que hemos transmitido a nuestros hijos y transmitimos a nuestros nietos. Para terminar mi parte, tengo un nieto que saca a su mamá y a su papá de la iglesia. No todos mis hijos son cristianos, pero tengo un nieto, uno de mis 3 nietos, que los domingos, así su mamá o su papá no vengan a la iglesia, le dice, papá, me lleva, me deja, tiene 6 años, me deja en la iglesia y lo vienen a recoger después. A veces me lo llevo yo. Se empeñó en tener una Biblia que tuviera Génesis porque le regalaron un testamento y decía, no puedo tener una Biblia que no tiene Génesis. La Biblia se la regalaron, se la compraron la semana pasada y ya en la tarde había leído 54 páginas. O sea, y es un niño, 6 años. Agarra a todo el mundo y le lee la Biblia. Ven, siéntate conmigo y empieza a leer la Biblia. Su maestra en el colegio dice, mira, es tremendo, pero me sorprende que un niño a los 6 años lea tan bien y escriba. Aprendió a leer con la Biblia. Entonces, lo que nos enseñaron, lo hemos transmitido. Lo hemos pasado. Un piqué a bolo, lo que dirían los judíos, es llevar, pasar, y todo el mundo lo aprende. Y es lo que hemos aprendido. Qué bueno, qué bueno. Ya es la hora, pero voy a hablar rapidito. Ok, te doy 1 minuto entonces. Ok. Bueno, como les comenté el domingo anterior, tengo 4 hijos, 2 varones, 2 hembras, los 4 muy distintos. Pero yo me voy a referir a uno solo, al último, porque los otros 3 fueron bastante, vamos a decirlo así, dócil, fueron bastante llevaderos, pero el último, que se llama Alejandro Reyes, está en Buenos Aires, está pastoreando ahora a jóvenes. Salió bastante fuerte de carácter y creo porque él era medicado, tomaba fenobarbital, tomaba Valprón, y este hijo tenía un carácter terrible. Le digo que tenía porque, bueno, ya ha cambiado bastante. Y resulta de que donde quiera que iba en todos los colegios, llamaban a su mamá
apenas llegaba a las 7:30, a las 8 ya la estaban llamando. Y venga a buscar a su hijo. Y se agarraba a pelear. Y corre para allá, y corre para acá. Y lo botaban del colegio. Y nosotros, ¿qué hacemos con este muchacho? Bueno, Alejandro pasó el tiempo. Era bastante difícil. Loide lloraba. Yo me preocupaba. Estaba metido en mi trabajo. Yo siempre me lo llevaba al Hogar Vida Nueva. Siempre me lo llevaba, bajaba 3 veces a la semana al Hogar Vida Nueva. Y los sábados yo me lo llevaba y un día le preguntaron, mira, yo me lo llevaba al Hogar Vida Nueva y también me lo llevaba a las tiendas, porque nosotros teníamos tienda, la compañía donde yo trabajaba para ese momento, yo era un trabajador de esa empresa. Y le preguntaron, como a los 8 o 9 años, que qué quería hacer él. Y él dijo, yo quiero ser como mi papá. ¿Y cómo es tu papá? Bueno, yo quiero mandar como manda mi papá. Y bueno, eso era lo que yo le reflejaba, porque cuando él me acompañaba, yo lo que hacía era dar órdenes, tanto en el Hogar Vida Nueva como a donde yo llegaba en la empresa. Pasó el tiempo, mi hijo estudió en La Salle, un colegio también difícil. Mire, y allí a mi hijo le dijeron que no iba a servir para nada. Le dijo una psicóloga a mi esposa, llévese a su hijo no va a servir para nada. Mi hijo, allí acostumbraban a ir a misa y lo llevaban a una capilla y todo el mundo se tenía que arrodillar delante de la cruz. Pero Alejandro acostumbraba, venía todos los domingos a la iglesia, él no se arrodillaba delante de la cruz allí, lo que hacían los demás. Bueno, eso le causó problemas allí con el cura y Alejandro se enfrentaba con el sacerdote y le decía, no, mi papá no me enseñó a que yo me doblara o que yo me reverenciara sobre nadie, solamente con el Señor Jesucristo. Bueno, total es que Alejandro lo sacamos de ese colegio, le dijeron a mi esposa, ese muchacho no va a llegar a nada. Buscamos un colegio más pequeño donde estuvieran 20 muchachos y lo metimos en un salón en ese colegio para hacer las cosas rápidas aquí, donde habían 15, 16 muchachos, un colegio muy pequeño. Y un día lo invitaron, fue a participar en un retiro de Amigos de Jesús y estaba el hermano Samuel, y a lo mejor Samuel no se acuerda de esto, y le dio una oportunidad a Alejandro. Y Alejandro le dijo a Samuel, yo voy a ser tu sucesor. Y Samuel lo miró y se le abrieron esos ojos azules que él tiene y las miradas y lo miró extraño. Y me dice, papá, él me contó, Samuel se quedó paralizado porque yo le dije que le iba a ser su sucesor. Yo iba a ser su sucesor. Hermano, le cuento todo esto porque Alejandro, mi esposa le dijo, tú te gradúas, era rebelde, no quería estudiar. Y mi esposa le dijo, tú te gradúas aunque sea de bachiller como sea, le dijo mi esposa. Y mi esposa madrugaba, estudiaba, se quedaba hasta las 4 de la mañana. Cuando se graduó de bachiller, yo le dije, bueno, ese título es de tu mamá. Tú te graduaste. Hermano, Alejandro entró a la universidad. Hizo sus 5 años de universidad como buen estudiante. Hermano, le cuento esto. Él fue a La Salle y les llevó el título de bachiller y su título de comunicador social a la psicóloga que le había dicho que no servía para nada.
Les cuento esto, hermanos, porque uno con sus hijos, todos no son iguales, pero tampoco puede permitir que a su hijo lo humillen de una manera tal que lo degraden o que sienta él que no va a servir para nada. Usted tiene que darle ánimo, usted tiene que darle amor, usted tiene que respaldarlo, usted tiene que castigarlo, porque Alejandro, mira que llevó palo mío. Fue el único hijo que yo le pegué. Los otros 3 hijos míos nunca lo he tocado. Ojalá que mis otros 3 hijos no se sientan celosos porque estoy hablando de nada más. Pero es que Alejandro fue terrible. Hoy Alejandro trabaja en 4 liceos en Buenos Aires. Es como un jefe de seccional, de la seccional. Da clase para adultos. Sale a las 7:30 de la mañana, llega a las 10 de la noche, pastorea a 80 muchachos y la gloria sea para el Señor. Amén. Obviamente por la hora hay que cerrar. Yo doy gracias al panel por todo lo que han compartido. Cada uno distinto. Y es importante que sean distintos, porque cada uno de nosotros somos distintos. Y tenemos nuestra manera, pero hay principios básicos que usted ha desglosado. Cuando vaya a casa y lo piense y lo reflexione, lo puede bajar en la página web, escucharlo todo de nuevo, revisar qué dijo aquel, qué dijo aquella, y usted puede aprender de allí. ¿Le ha sido provechoso este tiempo? ¿Sí? Qué bueno. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.